Hola jóvenes, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la contaminación en el agua, la contaminación en el aire y la contaminación en el suelo. Listo, entonces vamos a iniciar con la contaminación en el agua, que es, cómo es causada, sus consecuencias y algunas posibles soluciones que debemos de tener en cuenta para evitar estos tipos de contaminación. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar primero con las características de qué es como tal la contaminación del agua. Entonces, como tal, recordemos que con el paso del tiempo la contaminación del agua pues ha ido aumentando cada día más, haciéndola pues que sus condiciones desmejoren negativamente con el paso de los días. Para todos los seres vivos recordemos que es fundamental el agua, pero pues los elementos naturales más susceptibles y con el aumento de la población que se ha incrementado, ha tenido una progresión un poco más crítica. Entonces, ¿qué es como tal la contaminación del agua? Es el tipo de contaminación que puede definirse de muchas formas. Una de las más comunes es la que hace referencia a la acumulación de una de las sustancias más ajenas al agua que se ha recolectado como tal, que se ha visto hasta tal magnitud que se ha generado una gran cantidad de consecuencias, entre las cuales pues se incluye el desequilibrio, ¿sí? Todo el desequilibrio de los ecosistemas, el equilibrio ecológico que se está dando en la vida de todos los seres vivos, no solamente en la vida de los animales, de las plantas, sino que también en la vida de nosotros, los seres humanos, de las personas, que somos susceptibles a diferentes tipos de enfermedades, diferentes eh, o distintas enfermedades que empezamos a sufrir. La contaminación del agua, como su nombre lo indica, pues va resaltando en los tipos de agua del planeta, desde los océanos hasta los lagos, los ríos, entre otros tipos de agua, dulces y saladas que se encuentran en diferentes regiones como tal. ¿Listos? Con base en estos tipos, en este tipo de contaminación, pues por su parte es necesario recordar que nuestro planeta como tal está constituido por un 75% de nuestro planeta. Es uno de los elementos indispensables para la vida de cualquier organismo dentro de nuestro planeta. Toda nuestra superficie, el 75%, pues está conformada por agua, además de ser utilizada pues para necesidad inmensa cantidad de fines, para comer, para eh, diferentes tipos de procesos, industrias como tal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante cuidar el agua? ¿Sí? El agua que nosotros generalmente usamos está eh, este tipo de agua es potable. En un principio pues se puede consumir, se puede tomar, se puede utilizar para nuestra alimentación, para nuestra higiene, para bañarnos, mientras que también es esencial para mantener con vida todas las especies de plantas y animales como tal, y ya que a su vez como tal su fuente vital durante cada día que pasa. El planeta es considerado como dentro de los mares y océanos un 97% de las aguas que pertenecen a qué? A las aguas saladas, mientras que el porcentaje de aguas dulces dada por los ríos, los arroyos, los lagos, las lagunas, justamente ese significa solamente un 3%. Ese 3% que eh, queda para la supervivencia de todos los habitantes de todo el mundo, ¿sí? Entonces ese porcentaje es el único que es consumible, ¿sí? Y de ahí iniciamos entonces la labor o la concientización como tal de cuidar y conservar este recurso natural que es fundamental para cada uno de los seres vivos. Adicionalmente a esto, este recurso natural desempeña funciones específicas dentro de cada uno de los ecosistemas. Entonces, resumiendo como tal,
La contaminación del agua es cualquier tipo de modificación, tanto química o física o también biológica. Se puede presentar una alteración en cuanto a la calidad del agua en todos sus contextos como tal, y por lo tanto va a ir describiendo en un gran efecto dañino en quienes la consumen, ¿sí? Entonces, como por ejemplo nosotros los seres humanos, las plantas y todas las especies de fauna. Por ende, pues hay infinidades y consecuencias dadas por la utilización de agua contaminada para el consumo, inclusive haciendo desaparecer muchos tipos de especies animales debido a un cambio natural del ecosistema saludable como tal. Los residuos contaminantes. Hay una serie de residuos que de igual modo van creando una especie de nutrición para los componentes que nacen a partir de este mismo ciclo. Por ejemplo, las algas invasoras, haciendo que sea mucho más complejo invadirlas que repararlas en un entorno saludable, curando todas las aguas como tal. Las algas que aparecen tras la contaminación hídrica, ¿sí?, van acaparando tanto el oxígeno como el espacio que lo rodea. Esto implica que aquellos o quienes están cerca de ellas pues difícilmente tendrán una calidad de vida adecuada y se verán pues en la obligación de enfrentarla. Entonces, las causas de la contaminación del agua como tal se debe por lo general en cuanto a las actividades humanas. Este tipo de contaminación es generada en su mayoría antes las distintas actividades de nosotros, el ser humano, ya que somos los que agregamos una serie de fuentes y elementos contaminantes a las reservas de aguas hídricas, y no obstante pues existen dos tipos de contaminación que se ve reflejada por el hombre. Las fuentes puntuales, que son estas fuentes que van descargando agentes contaminantes de distinta severidad como tal en las distintas localizaciones de cualquier país. Entonces estamos normalmente que van abarcando una serie de tuberías, alcantarillados y en el agua superficial. Dentro de estos ejemplos que estamos citando, pues esas fuentes se encuentran las fábricas, las plantas de tratamiento para las aguas negras o aguas residuales, pozos de petróleo, buques de petróleo como tal, y las fuentes difusas. A diferencia de las anteriores, estas fuentes contaminantes pues son las que cuentan a ciencia cierta, que pueden especificarse con una determinación y una exactitud como tal alguna. Entonces, en los ejemplos caben destacar que a través de los ríos, agentes contaminantes que entran por medio de las aguas subterráneas y empiezan a controlarse en un origen fatal para el medio ambiente. Las aguas residuales, entonces tenemos del otro lado, que son las causantes de la contaminación del agua, que son desperdicios y desechos sólidos y orgánicos, las heces, la orina, así como los residuos de lavandería, pues entonces requieren un buen tratamiento para aguas negras y estableciendo como tal como una prioridad para la vida. La eliminación como tal de estas aguas, de las aguas residuales como tal, en cuanto al contexto de muchas organizaciones pues han empezado a emprender. Sin embargo, esto no implica que en los países desarrollados como tal presenten un tipo de características o causas de muchos problemas. Entonces, entre ellos la extensión de la contaminación hídrica, ya que es donde suelen depositar cualquier agente contaminante, productos químicos y también sustancias farmacéuticas que dañan como tal el complejo de la estructura higiénica del agua, generando otros tipos de problemas. Adicionalmente a esto tenemos unos desechos industriales, ¿sí?, que son fuente de contaminación para el agua, dado que provocan unos resultados realmente perjudiciales, y muchos de ellos pues permanecen en el medio ambiente. Entonces están causando muchas empresas de trabajo industrial, entonces van contaminando aguas dulces que se van a ir vertiendo en ellos los residuos de las plantas naturales, contaminando ríos, océanos. Entonces lo que está provocando una acumulación de los desechos químicos utilizados.
y con frecuencia los desechos industriales que se basan en el plomo, mercurio, nitratos, azufre, aceites, componentes que están dañando la composición del agua inmediatamente y al mismo tiempo están causando una serie de daños a especies marinas que se encuentran debajo de estas superficies. Adicionalmente a esto, pues encontramos una consecuencia de contaminación del agua en cuanto a los cadáveres de animales en el agua. Entonces encontramos extensas o en la extensión de las aguas todo tipo de animales, tanto marinos como aves, que se alimentan de esa agua, que van quedando muertos flotando en la superficie de ellos, pero los animales marinos como los peces, los cangrejos, los delfines y muchas veces se apresan animales muertos sobre el agua, pues generando un tipo de contaminación tan intensa que terminan dañando por completo todo el ecosistema como tal. Y hay una interrupción en cuanto a la cadena alimenticia, hay una destrucción de tipos de ecosistemas, se está generando la lluvia ácida por el tipo de contaminación, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a crear conciencia y aspectos en cada una de estas problemáticas que estamos presentando. Adicionalmente tenemos la contaminación del aire, ¿sí?, que suele ser un problema ambiental también, que se ha ido agravando con el paso de los años y tiene diferentes causas como producto de la vida industrial en el planeta, ¿sí? Entonces la contaminación del aire se genera en la alteración de los gases suministrados en la atmósfera, cada uno de los problemas que involucran, y está empezando a afectar a cada uno de sus habitantes, a los seres humanos, a la fauna y flora igualmente, y las sustancias pues que cada día inundan más la capa de la atmósfera va incrementándose a partir de las fuentes contaminantes en el aire respirable, la contaminación que tiene la intervención a partir de diferentes sustancias que empiezan y modifican la capa natural y todos los componentes que están en ella como tal. Adicionalmente a estas, pues son muchas las causas que generan estos resultados en la capa atmosférica, dando lugar a que el aire como tal, en cuanto al fenómeno total de estos inconvenientes para la vida de los seres vivos, hacer un planeta máximo, entonces el aire contaminado va a ir afectando la calidad de vida de nosotros los seres humanos y con ello el equilibrio climático del planeta, creando distintos eventos meteorológicos negativos que están causando daños terrestres y permanentes. Entonces, ¿cuáles son las causas contaminantes como tal del aire como tal? Los combustibles fósiles. Entonces la emanación como tal del automóviles por su combustible, entonces está generando contaminantes, el cual va emitiendo dióxido de carbono que va ascendiendo hasta la capa atmosférica como tal, y cualquier tipo de auto, vehículos pesados en movimiento de transporte, pues va generando este tipo de contaminación. La fuente de energía es la emisión de los combustibles fósiles como tal, si no solo tienen una descarga de los automóviles, sino también desde las fábricas y las plantas de energía, las chimeneas y las industriales, las industrias químicas, la quema de basura, son una serie de depósitos de basura en unas áreas especiales dejadas por el hombre, que va asumiendo una gran cantidad de inconvenientes en cuanto a salubridad del ambiente, de todos los habitantes como tal, incluyendo animales, flores, seres humanos y cada uno de estos aspectos. Entonces las consecuencias en cuanto a la contaminación, entonces la lluvia ácida, el efecto invernadero, la salud respiratoria, enfermedades que están afectando directamente nuestra salud física, lesiones en la piel, ya encontramos algunos tipos de afectaciones en la piel, el efecto del smog como tal, que es considerado por los científicos como un fenómeno generado por el aire que ha sido contaminado, conformado a la inversión de la temperatura natural del planeta. Esto indica que las altas presiones van creando una alta barrera en cuanto a la forma que el aire frío va quedando atrapado en las capas de
como la baja temperatura, mientras que en las altas capas se va llenando de una temperatura muchísimo más alta debido a la cercanía con los rayos ultravioleta. Y de este modo pues el smog se traduce en cuanto a un compuesto lleno de gases tóxicos que van afectando especialmente a las personas alérgicas y se van teniendo muchas más consecuencias negativas para los pulmones especialmente. La solución es entonces crear como tal conciencia para cuidar las áreas verdes, no talar los árboles, reducir la polución del aire, reducir las consecuencias en cuanto al efecto invernadero, son una de los aspectos más importantes como tal. Y la contaminación del suelo, entonces se ha establecido como una importante alteración que se ve reflejada directamente en la superficie terrestre a partir de las diferentes causas que estiman o empeoran el paso del tiempo si no se toman unas medidas respectivas. Entonces, ¿qué es la contaminación del suelo? Entonces es como una degradación dada por la cantidad a la calidad de la superficie terrestre asociada a múltiples causas, pero principalmente generadas por las sustancias químicas por parte que se ha provocado el aumento de la concentración de dichas sustancias, las cuales en su mayoría pues se están relacionando con la existencia a partir de ¿qué? Del ser humano. Las aplicaciones de diversas sustancias químicas como tal a las tierras de parte del planeta pues van dejando muchas consecuencias que hacen determinar al planeta como un ambiente contaminado, pero a su vez depende de la concentración de compuestos que se tengan, ¿sí? Entonces es reconocida como la contaminación del suelo cuando las sustancias que se engloban los desechos sólidos, líquidos o gaseosos dentro de una superficie terrestre de cualquier lugar, ya sea origen de las causas. Entonces cuando una contaminación que va sin retrasos, entonces va generando aquellas sustancias químicas realmente que son potentes para las alteraciones del suelo, como el petróleo, solventes, pesticidas y también metales pesados. Todos estos productos van creando un fenómeno que está relacionado de manera directa con la industria y sus efectos directos sobre el suelo, sobre las tierras, llegando a una contaminación de diferentes intensidades. Las causas de este tipo de contaminación del suelo pues entonces están accidentes de origen nuclear, accidentes nucleares también, como se ha mostrado principalmente causadas de la contaminación del suelo, como el aire, la hidrografía del planeta, las pruebas atómicas contaminando superficies terrestres, que son aquellas realizadas por los británicos principalmente, y está generando una serie de contaminación. Incluso se requieren miles de años para conseguir o recuperar tales efectos. La tecnología agrícola, este tipo de tecnología ha sido nociva desde el descubrimiento, pues por lo tanto la utilización de aguas negras, como el uso excesivo e indiscriminado de algunas sustancias químicas como los pesticidas, fertilizantes, que van dejando un gran producto de contaminación en los suelos, especialmente en aquellos de gran fertilidad, para prepararlos para los cultivos. La eliminación de la basura urbana, en este caso, esta fuente, pues en cuanto a la contaminación de los suelos, es inadecuado o carece de aquellos sistemas dedicados completamente a la eliminación de basura urbana, debido a que certifica que las sustancias como tal químicas empiezan y van extendiendo la contaminación de todo el planeta, sabiendo que todos los desechos como tal que están provocando esta serie de alteraciones, estas superficies, pues pueden ser a largo plazo como tal. El vertimiento de los plásticos es una de las contaminaciones más altas, debido a que muchas o distintas áreas del planeta están con metales pesados como el níquel, el plomo, el cromo, que hacen que los suelos pues se transformen a un bajo proceso, y muchas veces son aprovechables en gran cantidad, que resultan altamente nocivos para la salud. Y las consecuencias como tal en la contaminación del suelo, pues va a haber una vegetación removible, ¿sí? Entonces este tipo de vegetación en cuanto a los suelos tienen una actuación directa
y con la disminución de todo tipo de plantas pues va a variar las especies en cuanto a la cadena alimenticia, se empieza a deteriorar progresivamente y va a llegar a un punto de tal extremismo que va a llegar a ser imposible la vida para nosotros los seres vivos. La fauna en extensión pues va a mantener que cualquier tipo de flora pues va también a verse dificultada para no tener agua potable, va a haber una degradación, va a haber un silencioso. Entonces, ¿cuál puede ser unas posibles soluciones? Utilizar productos orgánicos para tomar en cuenta productos que son un poco más caros en cuanto a la relación de aquellos químicos, pero pueden ayudar a conservar ópticamente el suelo y conservar todo su hábitat como tal. Entonces también tenemos que reciclar adecuadamente, es que es la base fundamental para empezar a cuidar nuestro planeta, y por ello los suelos van prefiriendo productos de vidrio, ya que es el material que requiere poco tiempo para desintegrarse, siendo de lo contrario como el plástico, que es el principal contaminante del suelo. En la agricultura preventiva también debemos de enseñar a nuestros pequeñas poblaciones o generaciones previas, en este caso que son ustedes, a cuidar y conservar el planeta para formarlo adecuadamente y prevenir estos tipos de contaminación. ¿Listos? Entonces vamos a revisar otros enlaces. Espero que la explicación haya sido de forma adecuada. Muchísimas gracias y feliz día para todos.